Ahí parece. Está. Ahí está. Oh, yes. Oh, yes. Ya. Hoy es jueves. Ya, Tomorrow hermano, we're parece que ahí estaríamos, estamos presentes. Sí. Vamos a iniciar, vamos a orar antes de comenzar. Y le voy a pedir a Millaray, ¿nos diriges tú? Señor, esta tarde, este jueves, nos ponemos ante ti para empezar con esta sesión de estudio bíblico, que para disfruto y sea y Señor, de tu palabra y seguir tu camino. Amén. 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 Gracias. Ya. Hemos estado revisando algunos temas que tienen que ver con las funciones de la iglesia y los dones que están en cada función. Ya hemos revisado lo que es servicio, también enseñanza, y ahora estamos en adoración, ¿ya? En adoración nosotros hemos visto que se juntan cuatro dones en particular, que sería profetizar, discernir espiritualmente, exhortar y pastorear, ¿ya? El jueves pasado estuvimos viendo algo sobre profetizar, ¿ya? Y eh, en ello, digamos, salieron algunas preguntas y que me parece muy interesante poder a lo mejor también retomar un poquito eso, porque preguntaron, por ejemplo, la diferencia entre profecía y enseñanza. Y estuve un poco, escarbando un poco más respecto de profecía y enseñanza, eh, para ver cuál es la diferencia más notoria. Entonces, me quedó mucho más claro porque estuve, a ver, nosotros estamos basando nuestro estudio en un estudio que hizo Evie Smith, ¿ya? De ahí estamos tratando varios elementos, pero hemos revisado algunas cosas que trabaja el teólogo Francisco Lacueva, y otro que es Wayne Grudem. Wayne Grudem yo lo conocí porque trabajaba junto con el pastor, ¿cuánto se llama? Es un pastor bautista eh, que habla de la gracia, pero es un pastor conocido, ya me voy a acordar el nombre. Eh, y empecé a escarbar un poquito del tema y me pareció muy interesante porque respecto de la profecía, nosotros habíamos visto este tema. Dijimos la profecía, la presencia del don de profetizar o predicar, habíamos dicho, porque uno también se da en la profecía la predicación, dice, en la vida de una persona se verifica por la habilidad de recibir de Dios un mensaje y después comunicarlo a otros a través de palabras divinamente dirigidas, ¿ya? Así lo habíamos definido, pero me interesaba esta temática porque para poder contestar el tema de la diferencia entre profecía y enseñanza, eh, 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 investigando un poco con Grudem, Grudem me hizo más clarito el tema de la profecía. Y él habla que la profecía tiene que ver con una palabra que te entrega en un momento en particular, pero es donde el Espíritu Santo te inspira para hablar una palabra en un momento específico y que es atingente a lo que está ahí. Es un estímulo espontáneo. O sea, por ejemplo, acá, de hecho, nosotros el otro día estábamos en reunión de diáconos y hubo más de una vez donde se dio esta palabra de profecía, donde de repente, en medio de la conversación, a alguien Dios le da claridad y toma, por ejemplo, vimos un pasaje en particular donde
era atingente para el tema que estábamos tratando. Y a la hermana que lo trajo, digamos, prácticamente cuando lo dijo, en el momento que lo dijo, fue una palabra muy refrescante, muy, ¿cuánto se llama? Que nos permitió ver con mayor claridad algunas cosas. Y lo importante, digamos, es que fue en el momento preciso donde ese mensaje fue entregado para que los que estábamos ahí pudiésemos ser, ¿cuánto se llama? Pudiésemos tener claridad respecto del tema que estábamos hablando. Entonces, eh, lo interesante de este asunto es que el don de profecía se da justamente como estos estímulos espontáneos que el Espíritu Santo da para dar claridad. Entonces, en eso también uno se da cuenta que cuando vimos en este don cuál era el objetivo, uno era de enseñar, exhortar, consolar. O sea, de repente, hermano, entre medio de la reunión, alguien puede tener una palabra profética, o sea, una inspiración espontánea de parte del Espíritu Santo para dar una palabra de consuelo a alguien. Entonces, era bastante interesante entender justamente esta mirada, porque a diferencia de eh, la enseñanza, él explica a menudo, simplemente dice, es una explicación o una aplicación de la escritura. O sea, el que enseña, ocupa la palabra para explicarla, o sea, expone la palabra para explicarla o para aplicarla en forma directa. Por ejemplo, vemos eso en Hechos 15:35. No sé si ustedes recuerdan donde, por ejemplo, el hermano que trabaja con Pablo y que lo fue a buscar. No es Cornelio. Bernabé. El hermano Bernabé, cuando llega a Antioquía y ve a los hermanos, todos griegos, digamos, no son hebreos ahí, y eh, son gentiles, y al ver lo que estaba ocurriendo y lo que Dios estaba haciendo, los estimula a lo mismo, pero él se da cuenta que necesitan instrucción y va a buscar a Pablo porque es un maestro y lo trae a Antioquía y dice que junto con Bernabé están con los hermanos un año enseñándole las escrituras. Esa es la labor, si ustedes se fijan, esa es la labor de la enseñanza, que es muy diferente en este caso, porque entre medio de nosotros, por ejemplo, mientras estamos enseñando, de repente alguien también puede tener una profecía donde nos aclara algo, o en una reunión también se puede dar, si alguien está triste y recibe una palabra de profecía, en este caso el profeta lo que hace es dar esa palabra y puede ser para consuelo de alguien o para exhortarlo, o para llamarle la atención en algo, para que se corrija. No sé si me explico, pero a diferencia, digamos, de la enseñanza, a diferencia de la enseñanza, es algo que es espontáneo en el momento en que estamos juntos. Entonces, por eso Pablo, si ustedes se fijan, estimula a los hermanos de Corinto en el capítulo 14. Mire, le dice, si bien es cierto, dentro de la dinámica de la reunión, donde él trata justamente de dar ciertas pautas de orden para poder ser provechosa la reunión, dice, si hay lengua, entonces dice que uno, dos o tres hablen en lengua, pero que tenga traducción, porque la idea, digamos, es que sea de edificación para la iglesia. Y si alguien tiene profecía, también habla, dice, uno, dos o tres que profeticen para edificar la iglesia. O sea, estamos hablando justamente de esto, si Dios efectivamente en medio de nosotros te está dando palabra para exhortar, ¿cuánto se llama? Consolar, para ayudar, en este caso, instruir, edificar, dala, porque te lo está dando por eso, porque hay algo que en ese momento necesita ser clarificado y el Espíritu Santo nos estimula para eso. Esa es la diferencia respecto de quien trae la escritura y lo que está enseñando la escritura para aplicarla a la vida, que es lo que hace, por ejemplo, en este caso Pablo y Bernabé en Antioquía,
y que finalmente termina, dice, estuvieron ahí un año con los hermanos y los hermanos, por lo que se ve, aprendieron súper bien porque dice que desde entonces empezaron a llamarle a los cristianos, cristianos. Es la primera vez que se ocupa ese adjetivo que seguramente debe haber sido también de manera peyorativa cuando la ocuparon para con ellos, pero lo que están diciendo es que estos se estaban pareciendo a Cristo. Esa era un poco la idea. Y por lo tanto, uno ve que los efectos de la enseñanza son notorios en el tema. Entonces, era justamente para poder dilucidar la diferencia entre enseñanza respecto del profeta o cuando hay palabra de profecía en este caso. ¿Ya? ¿Alguna acotación? ¿Alguna pregunta o algo en el estilo para que sigamos adelante? La semana pasada también vimos el don de discernimiento. Eh, y vimos en su definición, dice, la presencia del don de discernir espiritualmente se evidencia por la habilidad de reconocer qué acciones y enseñanzas que se dicen ser de Dios son realmente de Él. Este don le capacita a uno para hacer distinción entre poderes divinos, humanos o satánicos. Fíjese en lo que está hablando, o sea, el que tiene este don puede percibir y discierne, cuando digo discierne, distingue, puede darse cuenta lo bueno y lo malo, y aquí está hablando de que este don nos ayuda a determinar, esta enseñanza es divina, no, esta enseñanza es de hombre. No, esto es satánico. Quiero hacer, por ejemplo, una acotación ahí o un paréntesis. ¿Recuerda usted cuando Jesús está con los discípulos eh, en la parte norte de Israel, en Cesarea de Filipo, donde le hace esta pregunta que es significativa, digamos, para la iglesia: ¿quiénes dicen los hombres que soy? Y ustedes, ¿quiénes dicen? Y ahí aparece la confesión de Pedro, y dice que después de esto les manda a que no se lo digan a nadie, y dice, y desde entonces comienza a enseñarle, dice como ya saben quién soy, entonces comienza a enseñarle así abiertamente lo que va a ocurrir. Y Jesús le dice que ahora van a volver a Jerusalén para que él sea tomado por los ancianos, juzgado y desechado, digamos, de parte de ellos, y finalmente muerto y va a resucitar al tercer día. ¿Se acuerdan de esa? Entonces, frente a esa declaración que hace Jesús a los discípulos, resulta que Pedro, viendo lo que está diciendo, en el fondo toma al maestro y le dice, y trata de desviar entonces el proyecto de ir a Jerusalén. Jesús le dice, vamos a ir para allá para que ocurra esto. Pero Pedro lo toma aparte y dice, en la Reina Valera dice, comienza a reconvenirle, comienza a retarlo, o comienza a llamarle la atención fuertemente y a decirle, Señor, ten compasión de ti, ¿cómo se te ocurre que vamos a ir de nuevo para que te ocurra esto? Y fíjese que ahí podemos percibir donde Jesús, frente a esta mirada humana, hace una distinción súper clarita, porque cuando le dice, apártate de mí, Satanás, quiero que se entienda, fíjese que el discernimiento espiritual dice, es la capacidad, o sea, lo capacita a uno para hacer distinción entre poderes divinos, humanos o satánicos. Y lo que Jesús acá está persiguiendo es que Pedro está siendo ocupado de forma satánica, y de hecho es tan evidente que dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque lo que está procurando hacer Pedro, en este caso por esta influencia, es simplemente desviar a Jesús del camino que era necesario recorrer. Y el camino era ir a la cruz. O sea, lo está queriendo sacar de ir a la cruz. Entonces, si se da cuenta, aquí podemos ver claramente qué es lo que está distinguiendo Jesús. Y le dice además a Pedro, tú no estás mirando con la mirada de Dios. ¿Cuál es la mirada de Dios? Que Él tiene un plan trazado y hay algo que cumplir y no quiere hacerle caso. Esa es la mirada de Dios. Tenemos que volver a Jerusalén para ir a la cruz.
Pero la mirada de Pedro es una mirada humana. Ten compasión de ti, Señor. ¿Se entiende la mirada? Y él distingue, él hace la diferencia y le dice, no, esto no está bien. Entre medio de nosotros hay quien tenga el don de discernimiento de espíritu y puede distinguir estas cosas. Ese es el tema. Y es de gran ayuda de repente para la iglesia en algunos momentos bien complejos de nuestra vida comunitaria, porque uno puede distinguir, hermano, de hecho nosotros cuando decimos vamos a sesionar, hermano, dentro de nuestras sesiones, eh, nosotros hemos insistido en una cosa, cada sacerdote que está bajo la autoridad obviamente de Cristo, tiene que tener una relación con él, una conversación, pidiéndole obviamente cada uno en particular que le revele o le ayude a distinguir cuál es su voluntad, porque se supone que nosotros hacemos la voluntad de Cristo. ¿Cierto? Entonces, en esta conversación, cuando ya nos juntamos, se supone que uno ha estado en oración con su Señor, con la cabeza de la iglesia, y en esta búsqueda está preparado para distinguir su voluntad entre medio de esta conversación que vamos a tener en conjunto. De hecho, la Biblia también nos dice que cuando este grupo de santos se junta, Cristo está presente, o sea, la presencia de Cristo es evidente ahí. Y mire lo interesante de este tema, porque este tipo de don nos podría ayudar de repente a discernir cuando dentro de esta conversación alguien solamente tiene una mirada humana. O aquí hay evidentemente, y se distingue la enseñanza divina. Nosotros lo que debemos buscar es entender la voluntad de Jesús para esta iglesia. Eso es lo que estamos buscando. ¿Para qué nos llamaste aquí? ¿Para qué nos juntaste? ¿Qué quieres que hagamos acá? Porque ese es el propósito de nosotros. Entonces, mire qué interesante porque cuando de repente se empieza a desviar el tema, acá los hermanos que tienen este don en particular debiesen ayudarnos puntualmente en poder discernir este tipo de cosas. No, hermano, acá está esto. O inclusive, por ejemplo, hermano, detengámonos un rato, oremos al Señor, porque nos estamos desviando y ve claramente qué es lo que está ocurriendo. ¿Se entiende cómo puede ser de ayuda para una conversación entre hermanos este don? Oh, que nos facilitaría cosas. ¿Ok? Entonces, mire qué interesante. Roguemos al Señor. Mire, cuando Jesús dice, los campos están blancos para el trabajo, ¿ah? Yo sé, y en esto dice, rueguen al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Cuando hablamos de obreros, siempre nosotros hablamos de los que vienen a predicar. Sí, es cierto, pero acá lo que necesitamos es que todo el cuerpo esté habilitado para hacer la tarea que tiene que hacer. O sea, todos los dones tienen que estar en ejercicio para que el cuerpo sea beneficiado. ¿Cómo? Para que sea beneficiado haciendo la voluntad del Padre, cumpliendo aquello para lo cual fue convocado. Eso es lo que necesitamos. O sea, roguemos porque todos estos dones que hemos estado viendo, hermano, se manifiesten en medio nuestro y se manifiesten acorde a la función que tienen que ejercer, porque bendicen al cuerpo, sí lo bendicen. Y de hecho la palabra es lo que también estuvimos estudiando, extiende el reino de Dios, porque la manifestación de Dios gobernándonos a nosotros es lo que permite que se vea efectivamente lo que Dios está haciendo en medio nuestro. ¿Recuerdan ustedes? Y en estos conocerán que son mis... Mire cómo son afectadas las personas cuando ven un verdadero amor entre nosotros. De hecho, yo lo he repetido ya, esta es la tercera vez que lo repito, me gustó mucho lo que estaban estudiando el día viernes pasado, las hermanas respecto de la santidad. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque hay pasajes evidentes donde dice que cuando nosotros buscamos la santidad de Dios, produce cosas en nuestro derredor. De hecho, a la mujer que está casada le dice con un inconverso, o al hombre que está casado con una inconversa, dice, si este busca la santidad, fíjese, dice que su cónyuge es afectado por ella, y es más,
el resultado de sus hijos, de los hijos de este matrimonio, también son afectados. Habla de que son apartados para el Señor. O sea, los efectos de alguien que busca la santidad de Dios se traduce en cosas tan prácticas como que afecta la vida de los que viven en derredor de ellos, en la educación, en el comportamiento, en el trato. Hermano, no es menor lo que ocurre cuando nosotros buscamos verdaderamente del Señor y cuando estamos buscando de que se manifiesten todos estos dones en medio de la congregación y estén sujetos a su voluntad. Lo que tiene que ocurrir es una explosión en términos de impacto. Es lo que uno, por ejemplo, observa cuando lee historia y ve el producto de estos avivamientos. Hay una manifestación tremenda y poderosa de Dios donde se ha dado de todo, pero el impacto que no solamente es en términos de conversión de muchas personas, sino que también de influencia sobre la sociedad donde viven, no es menor. Nosotros, cuando, por ejemplo, estudiamos los efectos que tuvo, imagínense, el redescubrimiento de la escritura que produjo, digamos, el protestantismo. Los efectos inmediatos de eso inclusive tuvieron que ver con el tema de la educación. O sea, porque ellos vieron efectivamente que lo importante al encontrar las escrituras era que todo creyente tuviese acceso a ellas. Y primera cosa que hacen, ocupan una herramienta como es la imprenta de Gutenberg para hacer muchas Biblias, o sea, hacer posible que la gente efectivamente pueda acceder a ella. Pero mire que eso además hace o revela la necesidad de que toda la gente sea educada porque no todos sabían leer y escribir. Y eso produjo, por ejemplo, que en Ginebra, si mal no recuerdo, donde está Calvino, se produzca la primera escuela de enseñanza obligatoria para niños, gratuita, para que aprendan a leer y escribir. Y eso implica cambios sociales tremendos, hermanos, no menores. Estamos hablando del redescubrimiento solamente de la palabra y la necesidad de que todo siervo se acerque a ella sin ningún intérprete entre medio. Me explico, o sea, cuando nosotros vemos entonces que todas estas cosas pueden producir efectivamente cambio, hermano, no estamos hablando de cosas que no son, no van a generar cambio en medio de nuestra sociedad, los van a generar, pero lo que tenemos que buscar es justamente el consejo de Dios, escucharlo y poner en práctica aquello que Dios nos está enseñando. Amén. Ahí Montserrat parece se estaba conectando. Bien, continuamos entonces con el don. Vamos a devolvernos, perdón. Por acá. Acá. Ya. Vamos de nuevo a nuestra. Bien. El tercer don que vamos a ver hoy día es el de exhortar. El don de exhortar se caracteriza por la habilidad especial de consolar. Consolar. ¿Sí? Aquí faltó algo, ¿eh? Consolador, dice consolador, así como también de motivar a otros a acciones correctas. Este don se menciona en Romanos 12:8, si alguien lo puede leer. Efectivamente, dentro del listado ahí aparece exhortar. ¿Alguien puede ayudarme con la lectura de esa? ¿Lo leo? Sí, fuerte para que escuchen. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Por lo tanto, lo que estamos viendo específicamente, el primero que aparece en este listado, el que exhorta, exhortando, o sea, el que tiene este don, ocúpelo, ¿cierto? La palabra exhortación dice se compone
de dos palabras griegas, llamar y al lado. Este es el don de aconsejar, consolar, motivar, animar. O sea, aquel que tiene este don es uno que tiene una habilidad particular para, fíjese, para ayudar a otro en forma bien personalizada. Ayudarlo, digamos, cuando está triste o cuando está con problemas, cuando necesita entender cosas, cuando está desmotivado, desanimado. Estos hermanos que tienen este don tienen una característica muy especial para poder ayudar a otros que se encuentran, digamos, en estos problemas. Exhortar también se entiende, digamos, por esta palabra como incitar, inducir, mover, animar, como aparece ahí, alentar, amonestar, reprender, pedir, rogar, suplicar. No, no aparecen todo eso, sino que estoy citando, digamos, algunos otros sinónimos que tienen que ver con lo que hace este don, ¿ya? Entonces, fíjese que todo esto, dice, es uno que en el fondo trabaja como acercándose al lado de, como ayudando, como quien te presta, digamos, de repente el cobijo necesario cuando tú estás en medio desanimado, decaído, etcétera. Y sus palabras están para ayudarte, aconsejarte, animarte, ¿ya? Veamos, definiendo a través de ilustraciones, obviamente, el don de exhortar. Alguien que busque Primera de Tesalonicenses 2:11, Millaray, ¿puedes buscar ese? Trini, ¿puedes buscar eh, el 4:18? Primera de Tesalonicenses 4:18. Ceci, el 5:15. Y partamos entonces, Millaray, léenos el 2:11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Ya? El 4:18. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Ya. Como dice ahí, en el 2:11, alentaos. En el 4:11, rogamos. En el 5:14, son todas las formas de la misma palabra griega. Fíjate cómo se traduce este don de exhortación a través de cómo describe en el trato entre uno para ayudar, digamos, en este caso a la congregación. Pues dice, los alentamos, ¿no es cierto? Es como decir, ánimo, hermano, tenemos esperanza. Nuestra esperanza está en Cristo. No sé, hay una gracia especial en ello para poder animar a la gente, para poder ayudarla a salir de repente del desánimo. El ruego no es menor, ¿cierto? Porque esto no es tampoco de carácter dictatorial. Oye, corrígete, no, le rogamos, hermano, tome fuerza. Me explico, o sea, este trabajo no es menor en este tema. Entonces, ¿qué características ven estos versículos concernientes a la exhortación? A, fíjese, Cecilia, A, cómo se exhorta uno a otro en el 2:11, Es la relación de un padre con un hijo. ¿cierto? Interesante. B, ¿qué se puede usar para exhortar? Ahí aparece Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Vamos a leer eso, ¿ah? Y finalmente vamos a contestar
cada una. ¿Quién me puede ayudar con la lectura de Primera de Tesalonicenses? Pauli, ¿puedes buscar esa? Del 13 al 18. 4. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y finalmente la última pregunta es, ¿quién exhorta Pablo, ¿quién exhorta a Pablo que hagan sus lectores? Claro, aquí lo está induciendo, aquí lo está estimulando. En Primera de Tesalonicenses 5:14. Claudia, ¿puedes ubicar eso? Y vamos a ver las respuestas de este tema. Entonces, la primera, ¿quién tiene Primera de Tesalonicenses 2:11 y la respuesta para cómo se exhorta uno a otro? Lo dijo la Cami, un padre a sus hijos. Ah, como un padre a sus hijos, ¿cierto? O sea, con amor fraternal, apelando a esta relación tan íntima de familia, de familia. Y interesante porque nos hace ver una cosa, la iglesia es familia, familia. No es menor, ¿ah? Ahí hay un tema tremendo en ese asunto. Y los padres animan a los hijos, ¿no es cierto? La segunda, léelo primero para que después concluyamos cuál sería la respuesta. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estamos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Ya. ¿Qué es lo que está usando Pablo aquí para exhortar? Un premio, como un premio al seguir el camino del cristianismo. Una promesa. Una promesa. Es que más que un premio, en realidad es, fíjese lo que está haciendo. Les abre los ojos, porque dice, estaban tristes porque habían algunos que habían muerto, ¿cierto? Y resulta que para animarlos, lo que hace él es revelarles verdades espirituales. O sea, todo lo que acabamos de leer, él está diciendo, esto es lo que va a ocurrir. No se desanimen, esto es lo que esperamos, esta es lo que la palabra nos trae. Fíjese, o sea, ¿cómo exhorta? Con verdades espirituales. Verdades espirituales. Eso debe producir en nosotros nuevamente la sanidad, el ánimo, la esperanza. Eso sería, digamos, lo que está ocupando Pablo acá. Verdades espirituales para que comprendan qué es lo que va a ocurrir. No se desanimen. Eso es lo que le está diciendo. Están tristes, pero no se desanimen. Esto es lo que viene y esto es lo que esperamos. Estas son verdades espirituales que al revelarlas, efectivamente, deben producir ánimo, deben producir sanidad dentro de la congregación. ¿Amén? Entonces, lo que estamos viendo acá es el uso de verdades espirituales. Pablo revela cosas a los creyentes para que se animen. La tercera, ¿quién tenía la... Ya. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ya. ¿Qué sería lo que ocupa Pablo para exhortar a los creyentes ahí? La hermandad. De hecho, está diciendo palabras súper claras, ¿cierto? Pero está diciendo, ¿qué tienen que hacer? Léelo de nuevo, Claudia. También os rogamos, hermanos,
Y amonestéis ¿Qué tienen que hacer? Amonestar. Amonestar. Eso es una. ¿A quiénes? O sea, dentro de la congregación no puede haber ociosos, gente que no esté sin nada que hacer. Amonéstenlo. Eso le está diciendo. ¿Cierto? ¿Qué más? que alentéis a los de poco ánimo. ¿Qué es lo ¿A quiénes tiene que hacer qué? Alentar a los de poco ánimo. O sea, dentro de la congregación se da, mire, se da eso. Tenemos hermanos que puedan tener poco ánimo. Sí, aliéntelo. Eso está diciendo, ¿no es cierto? O sea, uno amonestar, otro alentar. ¿Qué más? Y sostengáis a los débiles. Sostener a los débiles. ¿Qué significa sostener a los débiles? Tener paciencia, hermano. Tener paciencia. O sea, en esto vamos caminando, sí, y hay algunos que y se desaniman. Hermano, hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. Entonces, hay tres cosas que nos está diciendo Pablo ahí. Uno, amonestar, otro, alentar y tener paciencia. ¿Cierto? Sigamos adelante. Acá hay una historia, un caso, para poder entonces dilucidar quién está ocupando este don. Dice así, Oye, Ricardo Ariel, reconoce que Julia está comenzando un hábito, está comenzando un hábito malo y le exhorta dejar ese comportamiento. Él no solo muestra el peligro, sino también le ayuda para que desee hacer la voluntad de Dios. Miguel, en cambio, muchas veces critica a otros, denuncia duramente a otros que no se conforman a su nivel de comportamiento. Aunque muchas veces enoja a otro, raras veces les ayuda a ser mejores. ¿Quién muestra, evidentemente, el don de exhortar? ¿Ricardo o Miguel? Ricardo. De hecho, fíjese lo que está haciendo, ¿no es cierto? Primero le explica que está mal, o sea, distingue primeramente qué es lo que está ocurriendo con esta hermana. Está comenzando un mal hábito. Y un mal hábito hay que corregirlo, si no, después cuesta más cada vez que continúa en el tiempo. Un mal hábito hay que corregirlo. Y la exhorta a dejar ese comportamiento. Dice, él no solo muestra el peligro, o sea, no solamente le hace evidente que es peligroso que continúe con esa práctica, sino que también le ayuda a hacer la voluntad de Dios, que es dejar esa mala práctica. O sea, el que exhorta la aconseja, la anima y la lleva, en este caso, la ayuda a hacer caso, digamos, a la voluntad de Dios. Él está ejerciendo efectivamente este don. Por lo tanto, este don no es criticar. Si ustedes se fijan que es el de Miguel. el que de Miguel. Miguel critica y no logra cambios. La crítica no logra cambios. ¿Ya? Es más, a veces molesta y enoja. O sea, los hermanos que escuchan a Miguel se molestan y a lo mejor se alejan o, de nuevo. Entonces, no logra cambio. Sin embargo, cuando se ejerce el don sí corrige, ayuda, edifica, ¿cierto? El consejo justamente correcto para que modifique la conducta, ¿ya? Bien, sigamos adelante. Esto es para la casa. Escriba con sus propias palabras el entendimiento del don de exhortar. Si quieren, lo hacemos acá verbalmente. ¿Alguien se atreve a decir qué sería para usted entonces el don de exhortar? Convencer. Convencer. Convencer, convencer, ya, Convencer en el sentido de apoyar para convencer. ya, orientar, acompañar, ¿qué más? Consolar, animar. O sea, todo dentro de la definición, ¿sí? Pero el exhortar va solo con el hecho de hablar.
porque exhortar, o sea, por lo que hemos visto, todo es hablar. Parece que Animar. es una acción verbal, parece. Parece una acción verbal, pero es más que eso porque dice, te insta a una acción. O sea, no es solamente hablar, te lleva a ejecutar el tema. O sea, el exhortado. El exhortado lo hace, eso es cierto, ese es el resultado, pero el que exhorta te insta, o sea, en ti genera sí, tiene razón. Por ejemplo, el hecho de invitar a orar a una persona o comprometerse a estudiar con esta persona para alentarla a buscar más de Dios, es una forma de exhortar y está llevado a una acción. O sea, el hecho de hacerme tiempo para, no sé, ya voy a invitar a tomar té a esta persona para que leamos la palabra, para que, no sé, en las mañanas lo llamo para que oremos juntos. En la actitud también. En la NTV, el 2.11 dice, y saben que tratamos a cada uno como padre trata a sus propios hijos. Entonces, es un trato, o sea, es Una actitud. Se tiene que generar también una relación. Una relación. O sea, es más que solamente hablar, ¿cierto? De hecho, fíjate con la distancia que tiene Miguel. Miguel habla. Oye, está mal lo que estás haciendo, pero no exhorta. De hecho, el otro le explica, ¿sabes por qué está mal? Esto ocurre con esto. Mira, veámoslo acá. Te das cuenta, y lo que Dios quiere de nosotros es esto otro. ¿Te parece si hacemos esto? Y la conduce y la lleva a una acción, y le ayuda a eso. Es diferente, es mucho, hay un compromiso ahí mayor que solamente indicarle verbalmente el problema que se está dando. Y probablemente lo que dice la Camila significa que, o sea, si no hay un compromiso del que exhorta, pasa a ser una simple crítica. Justamente, la acción del que exhorta en su compromiso con el que es exhortado hace ahí, la diferencia. Porque lo que dice, claro, si no se transforma simplemente en una crítica, pero cuando yo me comprometo, te ayudo, te llevo a que corrijas, te llevo a que puedas realmente surgir en este tema. Ah, es mucho más que eso. ¿Sí? Ya. Bien. Peligros del don de exhortar. El deseo de aconsejar puede disfrazar un deseo de entremeterse en la vida de otros. O sea, hermano, no es esa lo que busca la exhortación, no es meterse en la vida del otro, no. No es para, no sé, cuando decimos para cubuchar, no. O sea, se puede dar ese peligro en este tema. Cuidado con eso. Entonces, el deseo de encontrar aplicaciones prácticas puede conducirle a uno a menospreciar la verdad sobre la cual se basan las aplicaciones. Queda como difícil. Delante leímos un pasaje, fíjese, entre los hermanos se habían muerto varios y produjo la tristeza de la congregación, ¿cierto? Y lo que está haciendo acá es aplicar verdades bíblicas de la enseñanza para animar a los hermanos. Y no verdades, de repente, por ejemplo, hay cuestiones que uno hace, ¿cómo diríamos? Buscar de repente lo práctico para que no se... Para consolar a alguien, haga una fiesta, algo así, y se va de todo criterio en realidad, entonces como, para animarlo. Y o sea, lo práctico aquí no es aplicable. Acá lo que estamos viendo es simplemente aplicar verdades claras, bíblicas, para lograr, digamos, la corrección o la ayuda. ¿Ya? No, yo no entendí. La B no la entendí. Dice, el deseo de encontrar aplicaciones prácticas. A veces nosotros más que buscar, mira, entre nosotros se da mucho, es que yo soy práctico, lo hago así, ¿no? Más que, por ejemplo, de repente, habiendo descubierto la verdad bíblica de cómo debemos hacer las cosas, aplicar aquello que efectivamente me ha revelado. Porque, fíjate, Son orgullosos.
De repente, claro, mi orgullo simplemente porque hay cuestiones que son prácticas de como yo lo hago siempre, ¿ya? Va a resultar, eso no está así. Lo que estamos viendo acá es simplemente seguir el consejo de lo que Dios nos está dando para hacer los cambios verdaderos de fondo. Nosotros tenemos que cambiar, la palabra de Dios tiene que provocar en nosotros cambios, no solamente de actos de seguir haciéndolo de otra manera, ¿no? La forma, A la acción, a la acción que a la verdad. Por ejemplo, ya queremos que los niños se queden. Que generen un bueno, no sé, los adolescentes ya queremos que los adolescentes conozcan de Dios. Los queremos en la iglesia, entonces hagamos cosas entretenidas en la iglesia y se nos va de todas las manos la enseñanza bíblica. Entonces hay más atención en qué hacer para que se queden en la iglesia que en enseñarles realmente las verdades bíblicas. Por ejemplo, ahí podríamos comparar el compromiso que hace Dios con el pueblo de Israel en Deuteronomio 19. ¿Cuál es el consejo? ¿Se acuerdan de lo que Dios le dice? Háblenle de lo que Dios le ha hecho, enséñenle mientras van caminando, convérsenle, recuérdenle, o sea, que conozcan las escrituras, y eso en el compromiso de mientras van caminando, en la vida. Estamos trabajando, oye, y esto nos permite, digamos, el espacio de poder estar conversando mientras estamos y puedo estar enseñándole y recordándoles enseñanzas bíblicas, las historias para aplicarlas a cosas prácticas que estamos realizando ahí. O sea, lo fundamental es esta corrección que Dios hace en el depósito de la palabra en el corazón, es lo que efectivamente va a tener resultado. O sea, es como lo que Jesús decía, el sembrador sale a sembrar, ¿cierto? O sea, nuestra responsabilidad es estar tirando la semilla. No, por ejemplo, buscando, oye, retenerlo de alguna manera. No es eso. No da el resultado que vamos a esperar. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Que mientras esté el estímulo que nosotros con lo que lo estamos reteniendo, va a estar presente. Pero si se acaba, O sea que en la práctica lo que ayer se hizo se necesitaban hermanos con el don de exhortación. dicho, por eso la conversación que tuvimos el día anterior, invitamos a los hermanos, vengan y vean, porque acá es donde necesitamos, ¿cómo ocupamos los dones? Porque aquí hay un don ocupado, sí, y tiene cierto resultado. Alguien diría, sí, al final vienen por los panes y los peces, sí, pero se produce acá la posibilidad y la oportunidad de que muchos otros dones estén activos, como por ejemplo el de acompañar, el de explicar, el de compartir una conversación que sea provechosa. A lo mejor, inclusive, yo había pensado, algún hermano trae, no sé, una canción que habla de su vida, cómo conoció a Dios. Oye, una amiga. No sé si me explico, pero está compartiendo, ya se está ejecutando otra cosa. O sea, la oportunidad que provocó un don es ocupado con otro, como parte del cuerpo, para efectivamente comunicar lo que debemos comunicar. ¿Cuánto se llama? Nuestro objetivo es proclamar el reino de Dios, es proclamar el evangelio. ¿Cómo lo hacemos llegar? Ese es el tema. De hecho, esta labor tanto de lo social como de lo evangelístico es un pacto que el otro día estaba viendo, se realizó en Lausana, en Suiza. En 1974 se juntaron como 2.400 líderes evangélicos y se dieron cuenta de una cosa: todas estas son oportunidades, la acción social que tiene que ir de la mano del evangelismo son oportunidades para efectivamente proclamar el reino de Dios, para hacer presente el evangelio. Son absolutamente, ¿cuánto se llama? Oportunidades. Y el cuerpo tiene que aprovecharlas como tal. O sea, si Dios te está dando este don de accionar, los otros dones se tienen que activar para hacer lo que deben. ¿Se entiende?
Y seguramente aquí vamos a necesitar alguno que tenga esta capacidad de consolar, porque hay muchos que vienen heridos, con sus vidas quebradas. Eh, o sea, aquí se da toda la posibilidad de que el cuerpo de Cristo se mueva. ¿Se entiende? Sí. C. Si los pasos para la acción práctica tienden... No, eso lo habíamos visto. No. ¿No? Si los pasos para la acción práctica tienden a pasar por alto las necesidades de las personas involucradas, puede haber una aplicación incorrecta del don de exhortar. Lo leo de nuevo. Si los pasos para la acción práctica tienden a pasar por alto las necesidades de las personas involucradas, puede haber una aplicación incorrecta del don de exhortar. ¿Se entiende, no es cierto? Ya. Cuando uno se preocupa de influir y persuadir a otros más que por ayudarles, el don de exhortar puede ser mal aplicado. Cuando uno se preocupa por influir, o sea, ese es su objetivo, solamente influir y persuadir, más que por ayudar a la persona en verdad, entonces el don de exhortar puede ser mal aplicado. La pregunta constante a esto, ¿cuáles señales de peligro tienes que prestar atención en particular tú? ¿Se entiende? O sea, todos estos peligros se dan. Y si a ti, uno en particular que se está dando, préstale atención para corregirlo. ¿Ya? El don de exhortar no es para eso. Corrígelo. Es para otra cosa. ¿Ya? Bien. Finalmente, Pero, ¿sabes qué? Me salta la duda porque por lo que estamos estudiando y viendo, va de la mano con lo que es el discipulado. O sea, si yo discipulo a alguien, necesito tener el don de exhortación para poder guiar al quien discipulo. Entonces, no cualquiera puede ser discipulado. nosotros tenemos varias miradas del tema de discipulado. Generalmente, por ejemplo, las iglesias bautistas, yo diría, la forma de discipular es más bien de carácter congregacional. ¿A qué se refiere? Nosotros como comunidad, cuando acogemos a alguien y lo acompañamos, donde se dan todos los dones en este trato de las personas, es un discipulado de las personas. Nosotros siempre esperamos ese discipulado persona a persona, donde hay inclusive un esquema súper claro no siempre es así, no siempre es así. Hay distintas formas de discipular y una de ellas justamente a través de la comunidad, porque una persona no se relaciona con uno nomás. La idea, digamos, es que entre en la comunidad y se relacione con muchas, donde hay dones diferentes que efectivamente van a estar afectando su vida. Y eso es bastante más sano que cuando alguien busca, y aquí voy a ocupar las palabras de algunas, ¿cuánto se llama? Modelos de discipulado, que buscar, por ejemplo, reproducirte. O sea, si tú tienes algunos defectos, vas a reproducir el defecto en él y ese en este otro, y eso nosotros ya lo hemos visto. Entonces, hay que tener efectivamente cuidado. Ese tipo de discipulado atiende mucho a eso que tú dices. De hecho, cuando nosotros empezamos a ver con el pastor Carlos esta práctica del discipulado que nace, digamos, con Avance 2000, que era un poco, digamos, la búsqueda de cada uno estar discipulando a otro, uno después veía que a las iglesias llegaban también estas encuestas para ver cómo este plan se estaba realizando en cada una de las iglesias. Y de repente preguntaba, ¿cuántos discípulos hay en tu congregación? Y me acuerdo la primera vez, bueno, todos, po. Pero después aprendimos, a causa de estas experiencias que uno va teniendo y viendo cómo se aplica el discipulado en este sentido, se va dando cuenta de otra cosa, que tú tienes que en realidad, dentro de la congregación, hermanos que han crecido en el Señor y que efectivamente tienen una característica que debiese reproducirse, entonces hay hermanos que efectivamente son un discípulo y son una muestra evidente de que son seguidores de Cristo, ese se tiene que reproducir. ¿Se entiende?
Porque lo que está haciendo efectivamente es buscando que la imagen de Cristo esté presente. Y lo que tiene que ocurrir en el discípulo es que la imagen de Cristo sea reproducida en él, no su vida, no él. ¿Se entiende? Entonces, cuando existe alguien que efectivamente tiene esa vida evidentemente así, como lo que Pablo decía, fíjate, cuando nosotros siempre decimos, oh, a la altura de Pablo, que dice, imítenme porque yo imito a Cristo, en realidad el énfasis está en la imitación de Cristo. Ahí está el tema. O sea, Él es el modelo y Él es el que se tiene que reproducir, no Pablo, es Cristo el que se tiene que reproducir. Entonces, ese es el modelo que debiese ocurrir. ¿Cuántos en nuestra congregación son así? Me acuerdo que oh, hay que buscar. Hay que buscar. Ese es el tema. Hay que buscar. Ahora, igual sí, muchos de los que son llamados cristianos probablemente veían alguna forma particulares de ser, o Pablo cuando dice imítenme a mí, pero claro, cuando hay un modelo que está poco genuino, poco claro, de acuerdo a lo que presenta la palabra, eso se va. Pero lo que tú decías antes de exhortar, o sea, la idea de exhortar es tratar de generar un cambio en el otro. Porque o sea, hay una intencionalidad, uno esperaría que el otro, con la exhortación, se consuele o en esta amonestación tenga un cambio. Por lo tanto, uno de alguna manera va con un fin de persuadir, ¿cierto? Hay una intencionalidad de persuadir, como cuando Pablo está frente a Agripa, ¿no es cierto? Félix. Félix, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces, porque el que exhorta lo que quiere es de alguna manera transmitir algo que en el otro tenga un eco, porque si no, se me confunde un poco con enseñar. En enseñar uno, o sea, uno quiere que el otro aprenda, pero el que exhorta va un poquito más para allá, al parecer. O sea, uno quiere algo que se produzca en el otro. Eso que, para ver un poquito la diferencia. O también con la diferencia desde el punto de vista de la profecía. El que exhorta va con una intencionalidad, el que está angustiado, el que está triste, anímelo. O sea, voy con una intención. De hecho, haciendo un poco lo que veíamos delante, Claudia, a diferencia, por ejemplo, del que enseña, porque el que enseña también tiene que ver con una repetición, por ejemplo, de las enseñanzas apostólicas, ¿cierto? Pero acá la diferencia es como ayudarle a aplicar esa enseñanza apostólica a la vida, a aterrizarlo, digamos, en la vida práctica. De hecho, el caso que estábamos viendo delante, él ve que esta chica, Julia, está comenzando un hábito que es nefasto, que le va a producir cosas malas hacia adelante, ¿cierto? O sea, una práctica que finalmente va a terminar con problemas en su vida. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso que es diferente, por ejemplo, la enseñanza? Estamos diciendo, repite en el fondo las enseñanzas bíblicas para que se conozcan, para que se aprendan. Pero acá es una aplicación de ella en particular a un caso específico. Y le dice, mira, estás haciendo mal esto. Y la lleva a entender en este caso qué es lo que debiese hacer, según la enseñanza bíblica, para aplicar la escritura a la vida y cómo debe conducirla. Es diferente y produce ese cambio, ¿cierto? Pero siempre estamos hablando de verdades bíblicas. Siempre estamos hablando, de hecho, insisto, acá lo fundamental es justamente que se produzca en nosotros la imagen de su Hijo, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Romanos 8:29, que fuimos escogidos para que, dice,
y fuimos predestinados para que la imagen de su Hijo en el fondo se forme en nosotros, ¿cierto? Acá es ayudar en eso, es ayudar en eso. Por eso decimos la diferencia entre el discipulado, este discipulado donde yo busco reproducirme yo, es diferente a lo que en realidad hablamos de un discipulado que es sano, porque lo que busca es reproducir la imagen de Cristo en la persona, igual que en uno, ¿cierto? Y acá la ayuda es casi personalizada, que es diferente, por ejemplo, a la enseñanza masiva. Acá hay una aplicación directa, un consejo directo a persona. O sea, este don se manifiesta, yo no diría así de manera a lo mejor masiva, aunque por ejemplo las cartas de Pablo sí está exhortando a los hermanos sí. Por ejemplo, los ánimos, yo sé que están tristes por lo que, pero quiero que sepan lo que va a ocurrir. Ah, y el solo hecho de conocer, sí tenemos esperanza. Es interesante, hay un hermano que dice que curiosamente en las cartas de Pablo siempre él ocupa tres herramientas para medir la vida espiritual de las congregaciones. Y una diga el amor que se tienen, la esperanza que hay, la fe. Y aparentemente, o sea, entender esta porque son las herramientas con las cuales va censando qué es lo que está ocurriendo con ella, le permite ver qué es lo que tiene que aplicar ahí. Pero es interesante que son como herramientas de medida, es como cuando yo ocupo una regla para medir una distancia, ¿cierto? Ah, hay algo interesante ahí. Y en esto, por ejemplo, este hermano, el que exhorta, también va viendo, pero en forma individual, para que avancemos, para que crezcamos. ¿Ya? Nos queda, estamos, estamos pasados la hora. Pastorear. Porque estamos tarde. Sí, pastorear. Dice, la presencia del don de pastorear en la vida de uno se indica por la capacidad de edificar, equipar y guiar a los cristianos en el ministerio y crecimiento espiritual. O sea, este don es la capacidad, como decimos, de edificar, equipar, guiar para el crecimiento. Mencionado esto en Efesios 4:11. Alguien que lo busque porque es súper interesante acá. Sí, Miguel. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cierto? Ahí está mencionado el don. Y él mismo se refiere a Cristo. Cristo constituyó y está hablando de personas que son un don para la iglesia. ¿Y para qué? Fíjate, y quiero que leas el 12. Ahora, o sea, estos que tienen este don, y en este caso estamos hablando del que pastorea, que tiene este don, el 12, ¿qué dice? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta de lo que hace el pastor? ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos. O sea, ¿qué es lo que está buscando? Que ellos hagan la obra del ministerio. O sea, cada uno de nosotros somos partícipes de este servicio a Dios. O sea, acá no hay, no hay nunca un creyente ocioso en esto. Por eso dice, amonéstalo. ¿Por qué? Porque tiene una labor que hacer. Y en este caso, fíjese, lo prepara, lo guía, lo edifica. ¿Para qué? Para que haga la obra del ministerio, su servicio. ¿Se entiende? Entonces, este don se ocupa en esto, dice, la función de pastorear se conecta con la de enseñar. La función de pastorear se conecta con la de enseñar. Esta cita de Efesios se refiere al pastor como pastor de ovejas, ¿cierto? Uno que se preocupa de la ovejita, está cuidando, digamos, de que se alimenten bien, las lleva a los mejores pastos, a beber el agua, etcétera. ¿Para qué? Para que crezcan, ¿ya? Aunque usualmente pensamos en que pastorear es como un oficio de la iglesia, el don espiritual de pastorear es mucho más amplio y puede estar presente en muchas personas que trabajan en la iglesia. Fíjese lo que estamos diciendo. Dentro de la congregación pueden haber más de un pastor. Pueden haber más de un pastor.
De hecho, es interesante esto, porque nosotros debíamos creer entonces en ¿cuánto se llama? Un ministerio compartido, porque existe más de un pastor. Algunos, dice, algunas iglesias del Nuevo Testamento tenían una pluralidad de ancianos. Aquí viene el término de anciano. Recuerden, anciano, obispo, pastor, son todos del mismo cargo. Son quienes pastorean. De hecho, cuando usted ve a Pablo enseñándole a Timoteo o a Tito que en las congregaciones busquen ancianos, establezcan ancianos. O sea, en medio de la congregación, y no habla de el anciano, habla de ancianos en plural. No es menor. O sea, este trabajo del pastoreo es con más de uno. ¿Se entiende? Un término, el de anciano es un término sinónimo a pastor. Varias combinaciones de otros dones espirituales como exhortar, hacer misericordia y tener sabiduría engrandecen el don de pastorear. Es afortunado el pastor de una iglesia que tiene muchos miembros con el don de pastorear. Es afortunado, las cuales pueden ayudar a otros cristianos a crecer, desarrollar sus dones y ministrar. Por eso es importante, bueno, mire qué interesante hemos visto, hoy qué importante el tema de exhortar, sí, y qué rico que lo tenga un pastor, sí, y que dentro de la congregación haya más de uno, sí, porque nos permite efectivamente ser una congregación grande, porque hay muchos pastores que pueden pastorear a grupitos más pequeños, ayudando a que cada uno crezca y fíjese, crezca en desarrollar sus dones y el servicio que tiene, digamos, obvio a causa del don que tiene. Avancemos. Lea, ahí dice liga, pero lea ¿Qué dice usted? ahí está bien, ahí, ¿eh? No, debe ser Efesios, ¿eh? Efesios 1, alguien que me busque Efesios 1, 6 al 12. No, debiese ser Gálatas. Perdón, debiese ser Gálatas, porque la pregunta dice qué función de pastorear llevó a cabo Pablo al escribir a los Gálatas. Gálatas 1, 6 al 12. O sea, ahí quiso decir Gálatas. ¿Estás? Ahí estaba, pues, en Galicia, ¿Estás? en Galacia. Ya, ¿quién lo tiene? Ya, léelo fuerte. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Él les llama a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta a la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por el directo de Jesús. Mire qué interesante, para que entendamos un poco los Gálatas, son gentiles que habían creído en el Evangelio, en el anuncio obviamente que les había enseñado Pablo, están siendo, en este caso, visitados por un grupo de creyentes judaizantes. O sea, ¿qué es lo que le están enseñando ellos? Le están enseñando a volver a las obras de la ley. Y Pablo lo que está haciendo justamente presente es cómo
estos han distorsionado entonces lo que ellos habían aprendido en un principio. Entonces empieza a repasar en el fondo por qué están errados en este tema y está tratando de corregir lo que ellos en este caso, por causa de la influencia de estos individuos, están perdiendo aquello que habían recibido en un principio en forma correcta. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Una aplicación correcta de la preocupación de Pablo por lo que está ocurriendo con ellos en cuanto a la enseñanza. ¿Qué es lo que tienen, qué es lo que habían creído y cómo se están alejando de ello? ¿Se entiende? Dicho, cuando uno ve esto, si mal no recuerdo, Gálatas 5:1 habla de que ellos en el fondo antes estaban en la libertad y ahora se han hecho esclavos de la ley porque quieren volver a la ley. ¿Se entiende? Entonces, Pablo está preocupado, está enseñándoles, está en este caso ayudándolos a entender qué es lo que está ocurriendo para que puedan tener bien clarito, esto está correcto, esto no, esto es lo que se nos enseñó, inclusive ¿cuánto se llama? Con sentencias bien fuertes respecto de quienes están tratando de desviar a los Gálatas a un evangelio diferente. ¿Mm? Es importante entonces el tema. Preocupado por ello, sumamente preocupado. Y tan preocupado que le está explicando de nuevo cuál es el error para que ellos aprendan, sepan y puedan ser corregidos. Acotaciones. Y de hecho, súper fuerte la forma en que los amonesta ahí en Gálatas, el apóstol Pablo, a los que oyen otra enseñanza, dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ah, Terrible, ¿eh? ¿Alguna otra acotación? O sea que está mal dicho eso de que, tengo el llamado a ser pastor. O tengo el llamado a pastor porque es que no es un llamado, es un don. Y lo pueden tener muchos en la misma congregación. Y de hecho, la congregación, cuando uno ve en general, efectivamente hay muchos hermanos que son reconocidos con este don en esta particularidad, sí. Y lo interesante es que El tener el don de pastor no llega a hacerse cargo de él. es que nosotros, acá es un tema que también debiésemos aprender. En esto nosotros somos influenciados por un modelo de iglesia. De hecho, hay cosas que inclusive uno debiese revisar, porque a la luz, por ejemplo, de la doctrina, nosotros podríamos revisar cosas como, por ejemplo, ¿y cómo es la investidura de un pastor? Si uno lee, por ejemplo, la historia de los bautistas de Justo Anderson, uno se da cuenta que las iglesias pueden efectivamente ordenar pastores, pues, porque reconocen en ellos el don y a la luz, digamos, de lo que está ocurriendo en la práctica, lo reconocen como tal. Pero nosotros el día de hoy acá tenemos una práctica diferente. Y eso, imagínate, porque eso significa que la iglesia podría tener reconocido a varios ancianos. Sí, pues. No es menor cuando uno piensa que Pablo lo que está instruyendo a dos pastores jóvenes que vayan de nuevo a aquellas comunidades donde ellos han predicado y se ha formado esta comunidad y que estén estableciendo ahí con los hermanos ancianos de la congregación, ancianos, pastores. Bien. ¿Alguna otra acotación? ¿Continuamos? Lee 1 Corintios 16:1. La pregunta es, ¿qué función de pastorear se menciona en este versículo? 1 Corintios 16:1. ¿Quién lo va a leer?
En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ya. La pregunta dice, ¿qué función de pastorear se menciona en este versículo? Ofrendar para amigos. Como ofrendar. Servir a otros, ministrar a otros. Dice, los cristianos en Jerusalén estaban necesitados por causa de la persecución. Por lo tanto, digamos, había hambruna en este tema, sí. Y lo que Pablo está haciendo acá, también enseñando a la iglesia, conduce a otros, dice, a recolectar una ofrenda para esos cristianos, en ayuda de los hermanos que están en Jerusalén. Y no solamente eso, sino que también está ayudando a los hermanos que están en Jerusalén. Ahí hay un servicio a otros. Sí. Lea, eso quería decir ella. Hechos. Claro, y decía hechos, no hecho. Ya, 18 del 24 al 26. ¿Quién lo lee? ¿Reinaldo lo tiene? Sí, Ya. del 24 al 26. Dice como título, Apolo recibe instrucción de Éfeso. Ya, Dice, mientras tanto, estoy en NTV. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Eh, Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar, con valentía en la sinagoga lo llevaron aparte y le explicaron el cambio de Dios con aún más precisión. mire qué interesante. Ahí hay un pastoreo de parte de Priscila y Aquila a un varón que, fíjese, a un hombre potente en cuanto a la palabra, y no menor en esto, pero no conocía todo. Y acá lo que están haciendo ellos, obviamente no hay aquí simplemente, digamos, hay un trato para con él, lo apartan y le explican otras cosas que él no conoce. Lo ayudan para que siga haciendo la labor, digamos, que está haciendo. No es menor. O sea, le han dirigido para aprender lo que no sabía. Pero lo que él sabía ya lo está. Mire, con lo poco, o sea, con lo que él sabía, ya estaba ejerciendo aquello para lo cual había sido llamado. Pero el pastoreo para con él, lo que hicieron Aquila y Priscila es enseñarle más, es dirigirlo para que sea más eficiente aún en lo que está haciendo. No se lo prohibieron. No, po, no se lo prohibieron. Es más, lo ayudaron para que siguiera haciendo lo que debía, para que lo hiciera mejor. ¿Recuerdan lo que leímos delante, Efesios 12:2, o sea, 4:12? El objetivo, digamos, es ayudar a los creyentes a hacer la obra del ministerio. ¿Qué están haciendo Priscila y Aquila? Ayudando a Apolo a que sea mejor en lo que está haciendo. Hasta las 10:30. No, ya estamos en lo último. ¿Ya? Nos quedan, me parece, son 2 diapositivas. Dice, piense por un momento en el papel del que dirige un grupo de la iglesia, como el de un maestro de escuela dominical,
líder de los jóvenes, líder del grupo de mujeres o grupo de hombres. ¿Qué función de pastorear desarrolla esta persona? Bueno, pero dirigir, dice, Ya, guían, ¿no es cierto? sí, el papel que dirige a un grupo de la iglesia, ¿Sí? como el de un maestro, como el de un líder, como el de los... Enseñar. Enseñar, ¿sí? ¿Qué más? Obviamente se topa con una serie de cosas y situaciones personales, ¿no es cierto? Seguramente va a aconsejar, seguramente va a consolar, va a exhortar, ¿cierto? Bueno, la definición decía que es la capacidad de edificar, equipar y guiar a los creyentes. Exacto. Eso es lo que... Lo que hace efectivamente entonces. ¿Qué diría usted de esta persona? ¿Está realizando esa labor? Sí. Uno no puede cerrar los ojos y decir que no. Sí. O sea, en esto nos ayuda a ver, oye, o sea, aquellos que están enseñando y están guiando correctamente, tienen labor pastoral, claro, claro que sí, no menor. ¿Estamos? Ya. ¿Cómo podríamos definir, tratemos, así como lo hicimos delante con exhortar, digamos, cuál sería la definición del don de pastorear? Con sus palabras. procurar el crecimiento espiritual de los creyentes. Ya, bien. ¿Qué más podríamos decir? Cuidar. Cuidar. Bien. ¿Qué más? Alimentar. Alimentar. Qué interesante. Me gusta mucho lo que Francisco La Cueva habla cuando dice los objetivos de una iglesia son tres. Mantener la antorcha, esa antorcha de la verdad que ilumina, ¿cierto? Alimentar a un creyente y, y preocuparse de la reproduccción, de que eh, se expanda. De hecho, cuando efectivamente alguien está pastoreando, ocurren todas estas cosas. O sea, tienen Pero que... en eso que tú leíste de Apolo, ¿quién era el pastor? ¿Apolo o Priscila y Aquila? Priscila y Aquila son dos creyentes que lo que hacen es apartarlo para explicarle aquello que él no sabía. ¿No podría haber sido un maestro nomás? Que creo Están que haciendo una maestro, labor de pastor. Si es cierto que un maestro puede hacer eso, sí, pero está haciendo una labor de pastor. Están viendo lo que ocurre ahí, es más, lo toman para enseñarle, para que siga creciendo. O sea, Que sí, pero considera que dentro de la labor pastoral está la enseñanza, no está disociado. No, Está, el pastor es maestro también, sí, porque para poder alimentar, para poder entregar la palabra, tiene que ser conocedor de la palabra y tiene que ser maestro para enseñarla. de hecho, no porque olviden la una cosa. palabra dice a otros pastores, a otros maestros. No, a Pastores otros maestros, pastores, dice. maestros. Pero son como, pero aparte, lo que yo estoy entendiendo ahora, que el don de pastor o de pastorear va para un grupo, no como los otros dones que va como un trabajo individual. O sea, pueden haber muchas personas con problemas, pero la persona que tiene el don los va a tratar como en forma individual. Y el de pastor es como en forma grupal. No Como, necesariamente. ¿por qué dices eso? Porque porque como que abarca más, pero más más en una persona, no en muchas claro, personas. eh, No necesariamente en muchas personas.
Pero eso es lo que o sea, estaría como diferenciándose de otros dones. Pero fíjate, por eso cuando muestra a Priscila y Aquila, lo que pasa es que nosotros, claro, uno no conoce todo el historial de Priscila y Aquila ahí, pero tú sabes, por ejemplo, que Priscila y Aquila tienen una iglesia en su casa. Por ejemplo, cuando tú lees la historia, entonces ellos sí pastorean, sí, po, tienen una iglesia en su casa. Y cuando ven a Apolo y lo ven predicar, lo toman porque te das cuenta que hay una preocupación, igual que un pastor, hay una preocupación por aquel que efectivamente es un creyente y lo que buscan es que siga creciendo. Y por lo tanto hay un trabajo individual ahí, sí. Pero hay una, podría haber una diferencia porque una cosa es la función pastoral y el otro es el pastor. A lo mejor entendiendo lo que dice la Doris, el pastor tiene una responsabilidad o un accionar frente a muchas personas, frente a una congregación. Pero sin embargo, la función pastoral la podemos tener todos. En la medida en que estamos haciendo lo que se define como función pastoral, pero yo no soy pastor. Pastor, en términos de una persona dedicada 100% a dirigir una iglesia. Pero sí puedo tener función pastoral. Entonces, puede ahí haber una... Pero es que esa diferencia la estaríamos haciendo nosotros. Cuando uno ve, por ejemplo, el historial en la escritura, tú no ves esa diferencia. Es cierto, por ejemplo, que hay alguien que lidera en ese término, sí, pero... O sea, tiene que haber un pastor. Pero la función del pastor tiene que estar en una iglesia. Pero a la luz, por ejemplo, de los escritos, de lo que Pablo está diciendo, le está diciendo a Timoteo y a Tito, no se da así, se da en forma específica, establece pastores, o sea, establece un grupo. Claro, al establecer un grupo, probablemente yo voy a tener una función pastoral parcial, no completa. A ver si me logro explicar. O sea, por algunas iglesias tienen un pastor. Ese es un modelo que nosotros hemos aprendido, pero no es el modelo bíblico. Pero, o sea, la función de pastor y el don de pastor está en la Biblia. Sí, Está, sí. ¿cierto? Instituyó a unos pastores. Hay pastores. Y esos pastores, de alguna forma, tienen esta preocupación o en tiempo, en preocupación, mucho más de lo que yo pueda tener en un rol pastoral dentro de lo que yo pueda hacer. ¿Me entiendes? O sea, un pastor que deben estar en las iglesias, un pastor que tenga de alguna manera un liderazgo dentro de la iglesia, no, es como las ovejitas, pues necesitan la voz de un pastor para mover un poquito el rebaño. Ahora, esta función pastoral es algo que obviamente está y debería estar en la mayoría de los creyentes. La función pastoral es cuidar, el enseñar, pero estamos hablando del don de pastor. Entonces, no es, o sea, claramente no todos los creyentes tienen el don pastoral, como no todos tienen el don pastoral. Exacto. Entonces, no podría ser que todos tengamos una... Lo que pasa es que si dice ahí, por ejemplo, enseñar, yo creo que todos tendríamos que tener el don de enseñar cosas a presencia. Y eso ya me acerca a esta función pastoral de enseñar. Pero lo que decían acá adelante, que, bueno, no sé, ¿serán todos los pastores maestros? O debieran, porque uno conoce pastores, que no todos maestros. Es que ahí es que tal vez no estaba. Sí, no lo sé. Yo había visto, la verdad es que soy muy cuidadosa. Yo creo que está tan vinculado o sea, si el Señor Jesús es nuestro pastor y por definición es maestro, yo creo que está tan vinculado que yo dudaría de un pastor que no sea maestro. No sé, yo no puedo poner en fuego lo que pasa en el No, corazón, yo tampoco puedo poner, pero sí, pero, hay pastores que no son pero maestros. creo que no lo puedo disociar. No, yo no lo podría O disociar. por lo menos no ha aprendido, porque uno lo escucha y la verdad es que la enseñanza o la forma que tiene de enseñar un maestro no es fácil o no lo hace como uno esperaría un maestro. Entonces, claro, ahí como que no todos los pastores son maestros.
Es que no sé, yo, o sea, si el don de pastor va a llevar, exhortar, maestro, y no sé, como que van a chocar, pues, o sea, los hermanos que tienen ese don, más este, van a, van a chocar, Pero es que enriquece. no sé, pues. O Sí, sea, por los algo dones se siempre nombra van a ser distinto. complementarios dentro de la congregación, no tendrían por Sí. qué estorbarse. Yo creo que por eso hay diversidad de dones y diversidad de ministerios, porque son complementarios, porque todos se necesitan y en la medida que todos funcionan en orden, se van a complementar, pues, nunca se van a estorbar. Yo Pero creo se que complementan porque uno está haciendo algo y el otro. Claro, otro. son Sí, complementarios. por ahí, por eso. Por ahí Pero yo podría no voy ser a- que un pastor no sea maestro, porque van a estar los hermanos que tienen el don de maestro. Claro, claro, porque como que Yo creo parece que que maestro todos puede hacen ser todo. pastor. Yo creo que puede ser que un maestro no sea pastor. Claro, pero no me imagino un pastor que no sea maestro. Esa es la Sí, idea. sí. Yo creo que, por ejemplo, yo soy maestro, no soy pastor. Pero no me imagino que un pastor no sea maestro. Eso Ahora, no lo consigo. entendiendo el término maestro como alguien que educa, porque yo puedo exhortar, pero no necesariamente tener el don de la enseñanza. Yo he escuchado predicadores que exhortan y que predican, pero a la hora de hacer una enseñanza, una clase, predican, pues no enseñan. Sí, pues, claro. Predican. Ahora, ojo que si estamos diciendo o hemos escuchado que pastor eh, es el que cuida, es el que alimenta, es el que enseña, eh, que es la función que nuestro Señor dice, pastor, apacienta mis ovejas. El pastor apacienta sus ovejas. Tiene sentido pensar que en una congregación hay múltiples pastores, porque está el pastor de adoración, por ejemplo, que va a tener un grupo de ovejas, las tiene que cuidar, las tiene que alimentar, las tiene que enseñar, las tiene que apacentar. Está el de los jóvenes, el pastor de los jóvenes, que debe tener un grupo de ovejas al cual tiene que cuidar. Ese es el pastor, ¿no? Y que debe tener algunas características que es el don de pastoreo. Cuando le habla a Timoteo, por ejemplo, Timoteo es un pastor y le habla a él dirigidamente. Se nota que hay una función hacia Timoteo un poquito por sobre, no sé si la palabra es por sobre, pero tiene un liderazgo. Porque tiene un grupo de personas por el Claro. cual él se hace cargo. Por eso que debe haber un pastor, que a lo mejor tiene una comunidad de ayuda pastoral o de acción pastoral, pero ahí a Timoteo tiene una función y le habla, lo prepara, lo instruye, anda y te voy a dejar en tal lado para que. Entonces, son personas dedicadas eh, en una totalidad mayor a lo mejor de la que nosotros podamos tener en una función pastoral. Miren, estaba buscando, para este tema, estaba buscando un pasaje de Pablo cuando le está enseñando a Timoteo. Entonces, es interesante, por ejemplo, dice, tú pues, estoy hablando de segunda de Timoteo 2:2. Pero voy a partir leyendo un poquito antes. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y aquí, fíjense lo que está haciendo Pablo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo? Tú has escuchado de mí ante muchos testigos. O sea, está hablando, digamos, de quién es, cómo es, qué es lo que enseña. Entonces, Timoteo, por una parte, sabe lo que Pablo enseña, sabe cómo lo hace, sabe eso, ¿ya? Entonces dice, ante muchos testigos, esto, fíjese lo que le está enseñando a Timoteo, esto encarga, y ahora le pone una condición, él tiene que aprender a buscar qué es un hombre fiel, porque dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para la enseñanza a otros. Cuando estamos hablando de pastorear, estamos hablando de este encargo. Estamos hablando de este encargo. De hecho, lo que está enseñándole en este caso, mira,
así como yo practico lo que predico, y tú lo has escuchado ante muchos testigos, haz exactamente lo mismo. Y busca hombres fieles, o sea, con las mismas condiciones. ¿Se entiende? Es cierto que hay un liderazgo, porque hay alguien que le está enseñando y le está enseñando a pastorear. Y a este grupo, es cierto, sí, pero estamos hablando de pastores que ejercen este hecho. Y de hecho, cuando le dice establezcan ancianos, está hablando de grupos pastorales. En el tiempo, lo que pasa, Claudia, es que cuando uno estudia también la evolución, digamos, de todo este tema y de las congregaciones, tú te vas a dar cuenta que efectivamente hay un modelo de pastoreo donde ha definido finalmente a un pastor, una iglesia. Pero el modelo bíblico no habla de eso. El modelo bíblico habla de ancianos, un grupo de ancianos ahí. Y cuando estamos hablando de ancianos, estamos hablando de pastores. Uno va a la definición de qué es lo que es un anciano, qué es lo que es un obispo, qué es lo que es un pastor. Son lo mismo. De hecho, la enseñanza bautista dice, vemos aquí exactamente la misma función. Por lo tanto, anciano y pastor son lo mismo. Y lo que le está enseñando es que establezcan en las iglesias un grupo de pastores, por un modelo, digamos, nosotros tenemos influencia norteamericana, que viene desde allá, esta mirada, un pastor, una iglesia, pero tú encuentras allá que también existen equipos pastorales para iglesias mayores. O sea, Los asambleístas usan grupos de pastores. Y a todos y así. miren, ustedes ubican a Paul Washer. Ya. Me gusta porque, fíjese, una vez, esto también es interesante. Él es el pastor titular. Y yo vi un video donde dice, hermano, dice, los ancianos de mi iglesia me cuidan. Cuando dice me cuidan, por ejemplo, lo llaman a terreno también y dicen, pastor, está haciendo esto. Y yo me someto a un grupo de pastores. Pastores, porque guardan la doctrina, la enseñanza correcta y la práctica de ella. Y yo me someto. Pero eso es reconocer que tiene falencias. Hermana, ¿y qué? Pero, Los tenemos, pues, es que eso es lo que hace evidente. los pastores de ahora, uno todo lo contrario, se consideran casi perfectos. Piensen en esto, piensen en esto. Por eso a mí me gusta mucho ese pasaje de Deuteronomio 17. Porque cuando hablamos de pastoreo, también uno ve en el Antiguo Testamento que a los reyes y dirigentes también son tratados como tal. Pero fíjese, cuando en Deuteronomio 17, cuando dice, un día a ustedes se les va a ocurrir escoger un rey y le da una serie de condiciones, pero una cosa es lo que busca la lectura bíblica del rey, y dice, de hecho le dice, es una obligación de él hacerse una copia frente a los sacerdotes, quienes eran los custodios de ellos, hacerse una copia para sí. O sea, la función de este gobernante, y estamos hablando en estas autoridades, o sea, entre nosotros también, hermano, dice, esta copia la tienes que leer todos los días. Y lo que busca esa lectura es que esa lectura produzca en su vida que no se enorgullezca, que su corazón no se enorgullezca. O sea, si existe cuando uno ve en la escritura, hermano, el pastor tiene que ser un hombre que busque no enorgullecerse. Es peligroso eso. Es más, el llamado de estos ancianos también busca, cuidado, pastor. Eso supone que tú eres pastor sincero, cuando armó un grupo de ancianos que fue muy saludable, muy bueno. Y eso, yo creo que para la iglesia es orden, es sanidad, porque los pastores, como cualquiera de nosotros, se equivocan. De hecho, mira qué interesante, porque eso efectivamente nosotros identificamos, este grupo, y son los diáconos. No, él llamó ancianos. Él llamó ancianos para tener un grupo de consejo en esto. Ya. Pero
fíjese qué interesante, porque cuando nosotros hablamos desde la doctrina bautista, estamos hablando también de la autonomía de la iglesia. La autonomía de la iglesia significa, en parte también, esta facultad que tiene la iglesia, porque es la iglesia del Señor, que puede reconocer ¿cuánto se llama? Pastores. Y cuando uno mira, por ejemplo, por eso yo les cito, uno mira la historia, justo Anderson dice que efectivamente la iglesia habilita, hermanos, y es la iglesia, no que llamen aquí a un consejo de pastores de otras, no, acá en Chile lo hacemos así, pero acá el tema de la autonomía te habilita y eso significa que nosotros podríamos reconocer muchos pastores dentro de la iglesia, sí, y llamarlos al ministerio si fuera una iglesia poderosa como para eso, sí. Mira, Y es lo que debiese ocurrir porque la iglesia va creciendo y se va desarrollando y en ella va encontrando hombres que tienen los dones para esto. Sí, pues debe llamarlos. Debe llamarlo, inclusive nosotros pensamos, ¿para qué tenemos el seminario? Para preparar a varones. O sea, aquí deberíamos ver, estos tienen dones y este don de pastorado, y debiésemos proyectarnos, mandémoslos a prepararse. Y ya, Hay iglesias que sí, bueno, porque siguen estas enseñanzas, pero resulta que para el establecimiento del tema, de cuánto se llama, del reconocimiento de pastores, acá no estamos siguiendo la doctrina que se supone decimos creer. De hecho, hay una publicación que me parece súper interesante, 2003, una publicación de Iván Tovar, donde habla justamente de esta temática, y que es una contradicción que debemos, y está puesta en el tapete. Pero eso se explica de la siguiente manera, Ariela. El pastor tiene un costo para la iglesia. Por eso que si tuviéramos multiplicidad de pastores, sería carito el tema. Entonces, a uno se le encarga la función. La función pastoral es quién está a cargo de ese grupo de ovejas. Ese es el pastor. A quién yo, Pablo, me voy a dirigir para revisar cómo está esa congregación. Sí, pero Ese es el encargado, al que tengo que identificar, que tiene una serie de características, ¿sí? Por lo tanto, en una congregación como la nuestra, cuando la congregación se le encarga a una persona una función específica, él va a tener un grupo de personas para el cual va a transmitir esa función específica y la va a tener que capacitar. Y ese pastor va a tener que capacitar, va a tener que alimentar, cuidar, que no se le arranque, etcétera. El pastor es el que está a cargo de ese grupo de ovejas. Sí, el Señor dice, apacienta mis ovejas. Y ese es el llamado. sí, pues, Apacienta pero es que no mis está ajeno a ovejas. a eso, los pues. creyentes, pues, Sí, que lo dice como un llamado al creyente, ¿no? es que no está ajeno a eso. De hecho, o sea, por eso te digo, lee Timoteo. Y lo que le está pidiendo que establezcan ancianos. De hecho, bueno, tú empiezas a ver la ocupación de esto. Los ancianos son los pastores. Y tú lo vas a ver que normalmente son siempre en plural, siempre. No está hablando en singular, plural, ancianos, pastores. creo que ese no es el tema de discusión, yo creo que estamos todos de acuerdo en que es así, ¿no? Que tiene ¿Sí? que ver, claro. El tema es que dentro de esos hay uno que tiene un 100% de tiempo, de dedicación, de una mayor disposición. Hay un salario de por medio, aunque de verdad sí que eso tiene un costo. No es menor. Y claro, las iglesias, en la medida que pueden y tienen 2 o 3 pastores, son muy buenos, saludables. Yo sé, por ahí tiene como 4 o 5 pastores, con más tal vez. La primera iglesia tiene más, Ñuñoa también tiene más de un pastor, que es muy bueno. Pero claro, hay uno que está dedicado 100% en tiempo, porque tener una función pastoral full a la iglesia requiere tiempo. O sea, a las 10 de la mañana alguien necesita una palabra, a las 11 de la noche. El pastor Carlos a las 2, 3 de la mañana
Entonces, claro, es como Timoteo y están a los hombres, estos, ¿no es cierto?, que van a instruir, que tienen esta función pastoral, es algo que es bíblico y está bien, o sea, debiera ser así. Ojalá, y de alguna manera, incluso eso nos debiera incentivar, como dice Pablo, a que... Dicho, yo lo miraría de esta otra manera, ¿no? Si Dios nos está dando el don, o sea, está otorgando el don de pastoral a muchos, ¿sabe? Mi esperanza es, hoy vamos a ser una iglesia enorme. Y siempre estamos pensando que vamos a ser el mismo reducto de personas. No, po. Si se está manifestando con mayor don, es porque debemos esperar entonces un crecimiento espectacular para esto. O sea, mi esperanza está en que si Dios, si yo entiendo, digamos, de que Dios es el que reparte dones, es porque Él tiene un proyecto en todo esto con nosotros. Entonces, hermano, Señor, manda obreros a tu mies, porque los campos están blancos, o sea, hay mucho por hacer. Entonces, las otras dificultades, perdónenme, son un pelo de la cola. Mi esperanza está en aquel que sustenta su iglesia. Ese es el tema. Y en aquel que la edifica. Esa es la esperanza. Él es el que llama. Él es el que... De hecho, eso es lo que leímos hoy, que Él dio dones a los hombres y estos dones son justamente todo esto. Habla apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. O sea, esos están dados para la iglesia. ¿Quién los constituye? Él. Bueno, nos entusiasmamos en realidad. Hermano, ya se fueron, ¿sabes? Sí, estamos solos. Estamos solos. Acá están los peligros de esto y con esto terminamos, hermano. Dominar a las personas en vez de desarrollar o guiarlas es un mal uso del don de pastorear. Ojo con eso. Cuando eso ocurre, hay que llamar, hermano, cuidado con esto, porque uno no necesita esas alertas. ¿Ya? Eso se llama también discipular. Se llama discipular. A ver, no entendí por qué. La primera parte Sí, ¿por qué discipular? también se llama discipular porque no es la idea de que replique, sino que además se desarrolle la persona. Ah, sí, pues, sí. Eso Es cierto. Si acá el peligro está en que los deje chicos siempre. sí, ¿Para qué? Para simplemente sobresalir. sí. Ese es el tema, ese es el peligro. ¿Ya? Lo que tú dices es cierto, sí. Estamos hablando de discipulado, sí, es cierto. Lo peligroso acá, Discipular en el sentido de que desarrollate para que tú empieces a caminar solo. sí, pero acá el énfasis está en los peligros de. Sí. Eso es lo que estamos señalando. Sí. No debe ser. Lo que no debe ser. Exactamente, estamos hablando de lo mismo. Ya. Entonces, efectivamente acá lo que busca o el peligro es la búsqueda de dominio, porque dice dominar a las personas en vez de una búsqueda de desarrollo. Entonces, ¿cuál es el peligro? Buscar el dominio, el control, claro. Exacto, ese es el peligro, caer en eso. Porque discipular es una cosa totalmente distinta a dominar. Porque discipular no busca dominar a una persona para hacerla chiquitita. No, pues busca justamente formar en ella la imagen de Cristo. Eso es discipular, por eso te digo, o sea, el discipular es que yo me haga cargo de ti, te desarrollo y te dejo que tú camines sola. Claro, sí, en un camino grande. Eso es todo lo contrario a lo que te estoy diciendo. Exacto. No, No, es que dio la impresión que tú dijiste que eso, lo que dice ahí, dominar a una persona, o sea, eso se ya, eso no, es discipular, ya, eso sí. se entendió. No, exactamente, no, es exactamente lo contrario. El pastor tiene que dejar que la persona al final camine sola.
Ya. El error es no dejar apoderarse de la persona y no dejar Es lo desarrollar. que pasa con la secta. La secta, la Justamente, idea del líder es más o menos así. siempre de abajito, ¿cierto? Ahí. Mire qué interesante, ¿eh? Priscila y Aquila, ¿qué buscan? Que se siga desarrollando. ¿Y por qué? Porque vieron que tenía el don Claro. de soltar o sea, en forma potente, pero le faltaba aprender. Entonces eso había que perfeccionarlo. Lo desarrollaron. Entonces, acá lo que estamos haciendo, sí, más claro una cosa. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que busque solamente dominar. O sea, ¿uno puede caer en eso? Sí. Ojo, cuidado con eso. Usar a personas para alcanzar las metas de uno. Entonces dice, dice de poner las necesidades de otros en primer lugar. Ahí hay algo raro, ¿no es verdad? Es una mala aplicación del don de pastorear. O sea, acá, en vez de buscar el verdadero objetivo, en este caso, el crecimiento, de hecho, esto, imagínate, o sea, el potencial de alguien puede ser mayor al de uno. Sí, si Dios lo quiere más arriba, que se desarrolle y lo voy a ayudar hasta donde mejor pueda. Que se desarrolle. ¿Se entiende? Pero si yo busco simplemente mis propios objetivos, es un peligro eso, es una mala aplicación del don. Cuando un líder se vuelve orgulloso, este don no se usa debidamente. Ojo con el orgullo. Esto, hermano, uno tiene que, porque todo esto también ayuda mucho. ¿Se acuerdan? Necesitamos el don de discernimiento, que se desarrolle, hermano, que nos ayude, porque, cuidado, hermano, cuidado, porque nuestro ego nos seduce, ¿ya? Usar el don de pastorear para obtener ganancias materiales viola el propósito de este don. Viola el propósito de este don. Usar entonces el don de pastorear para obtener ganancias materiales viola el propósito de este don. Ojo, cuidado con eso. Ser un actor a expensas de enseñar o ayudar a las personas es un mal uso del don. Fíjese, ser un actor a expensas de enseñar o ayudar a las personas es un mal uso del don. Hacer todo el trabajo uno mismo en vez de desarrollar a los cristianos para que puedan administrar viola el propósito de este don. O sea, alguien puede ser más grande de uno, lo ayudo a que crezca, porque eso nos alimenta a todos, nos ayuda a todos. Violar ese deseo mal alimenta, o sea, está mal ocupado. ¿Ya? Con eso estaríamos terminando Cuando busquemos pastor, fijémonos en esas características, por favor. de hecho, hermano, lo que debiésemos es buscar pastores dentro de la iglesia. De hecho, cuando uno lee la doctrina, eso es lo que te enseña. ¿Es la indicación de Pablo a Timoteo y a Tito? Sí, en esos grupos establece ancianos. Eso es lo que está diciendo. ¿El don de pastor se lo da a los hombres o a las mujeres también? No, que se llaman pastores. Don de pastor y don de pastor. Estamos hablando de pastores. Ya. Sí, no tiene que ver con sexo, con género. Tiene que ver con características de otro tipo. Igual es un tema, o sea, es un tema que se está discutiendo, sí, y es un tema que uno tiene que verlo a la luz de la escritura, sí. El tema está en justamente qué es lo que vamos a validar, lo que nosotros buscamos o queremos o lo que la enseñanza bíblica nos enseña. Y es lo que uno debiese entonces buscar en la escritura, qué es lo que hay ahí, qué es lo que nos enseña ahí y por qué. Es lo que debiésemos ver, ¿ya? Pero mientras tanto, vamos a dejar hasta acá. Hay temas pendientes, vamos a orar y nos vamos a despedir, ¿ya? Dori, dirígenos.
aprovecha de dirigirnos. Señor, te agradecemos este momento de compartir, Señor, de tu palabra. Tenemos pensamientos, tenemos ideas, tenemos cosas, inquietudes también, Señor. Ayúdanos a disiparlas, pero con tu guía, con tu dirección, con tu espíritu, Dios mío, responde las preguntas y responde nuestras dudas, Señor amado. Gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta que día a día tenemos que ir aprendiendo cosas nuevas y que día a día hay cosas nuevas que aprender. Gracias, Señor amado. Gracias por hacerte presente en esta clase, Señor. Gracias, Padre Santo, por compartir de tu palabra con Millaray, Señor, con Paulina, con Camila, Señor, con Trinidad, Padre. Gracias, Señor, porque son jóvenes que también necesitan de tu guía y de tu conocimiento, Señor. Gracias porque muchos hermanos se pudieron unir por Zoom, Padre bendito. Gracias, Señor, porque la bendición también llegue a sus hogares, a sus lugares, Señor, donde estuvieron y que reciban la bendición de tu palabra también, Señor. Gracias, bendito Dios, por moverte en medio de tu iglesia, Reino de Dios. Señor, ahora que nos retiramos, acompaña a mis hermanos, Señor, a sus hogares, permítenos llegar sin novedad a nuestros hogares, Señor. Bendice a Millaray, que pueda llevar esta bendición también con los que ella habita, Señor. Acompaña a mi hermana Claudia, a mi hermano Reinaldo, Señor, que maneja. Acompáñalos hasta sus hogares, Señor. Así también a mi hermano, a la familia de mi hermano Ariel, Señor. Y gracias porque sabemos que nos cuidarás, Padre Santo. Te dejamos en tus manos también este lugar físico, Señor. Tú lo cuidas, tú lo proteges, Padre Santo. Gracias te damos por tu cuidado y tu bendición, aunque nos puedan pasar cosas muy feas, Señor, como lo que le pasó a Trini, Señor, pero tú estuviste ahí presente, tú la cuidaste y hemos visto tu mano poderosa. Gracias, Señor. Bendito Dios, la gloria y la honra sea siempre para ti, en todo aspecto, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. 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 El Señor les bendiga, hermanos. Que no tenía, Bendiciones. no tenía el de sacar todo. Cada uno. Chao, buenas noches. Chao. Chao, chao, buenas noches. Pobrecito.